Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Andan bien? ¿Están felices de que es sábado? ¿Sí? Bueno, acá les hemos invadido el púlpito, ¿no? Gracias por la confianza de siempre. Realmente ayer hablaba con mi papá, a él también le toca predicar, así que hoy está predicando. Y decía que le contaba, ¿no?, que me iba a tocar en la central, y por ahí el título de la central es algo que da miedo, ¿no?, que impone. Pero lo lindo de ustedes es que, bueno, no conozco a la mayoría, pero son una iglesia que no ha perdido eso de lo fraterno, ¿no?, de lo cercano. Ojalá no lo pierdan, ojalá. Que lo conserven en el tiempo y se intensifique cada vez más, ¿sí? En esta semana le contaba a mi esposa que había tantas ideas dando vueltas para predicar. En todo este contexto que estamos viviendo, creo que la iglesia, cuando pasa por crisis, hay renovación, hay una actividad individual, colectiva, y eso es algo bueno también. Yo quiero, antes de empezar el mensaje, me gustaría que oremos, ¿sí?, para pedir al Señor de su compañía. Yo les quiero pedir si nos ponemos en pie, por favor. ¿Puede ser? Vamos a orar. Querido Señor, qué bendición es poder abrir tu palabra. Solo te queremos rogar, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas a través de ella. Que por favor nos permitas ser reavivados en tu palabra, Señor. Produce una reforma en tu pueblo, Dios. Primero en nosotros y después a manera colectiva. Bendice a nuestros líderes, bendice nuestras horas de estudio de tu palabra, que sean cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mensaje de esta mañana lo titulé Una gran necesidad de la iglesia hoy. Y no le puse la necesidad porque creo que hay muchas necesidades que tenemos como iglesia. Pero con este contexto de pandemia, esto que está ahora iniciando en Europa, hay una necesidad que considero a nivel personal. Hablé con Dios y me ayudó a mí este texto, este tema, así que se los quiero compartir de corazón. Y queremos hablar hoy acerca de lo que es reavivamiento y reforma. Reavivamiento y reforma. Quiero iniciar con unas citas de nuestra profeta, Elena G. de White, y luego vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Ese va a ser el texto de hoy. No todo el capítulo, obviamente, pero vamos a leer los versículos 1 al 12, ¿sí? Quiero que escuchen lo que dice Elena G. de White acerca de la reforma y el reavivamiento. Son dos cosas diferentes. Dice ella, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Noten que los verbos que ella usa están en imperativo. No es si tenemos la posibilidad. Ella dice, los cristianos deben prepararse. Deben hacerlo, porque es lo que Dios nos pide. Ella, lo pueden leer esto en el Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, todas estas citas que vamos a estar leyendo. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Hay una necesidad como pueblo adventista y es ser reavivados y reformados por la palabra del Señor. El buscar esto, dice ella, debe ser nuestro primer trabajo. Tenemos la responsabilidad de buscar ser reavivados y reformados por la palabra de nuestro Dios.
Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, dice ella. Y ahora lo va a explicar. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Significa dejar esa comunión obsoleta que yo tenía con Dios y activarla diariamente con Dios. También dice ella, es una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Significa pedirle a Dios que el centro de nuestra voluntad, de nuestras sensaciones, del intelecto nuestro, sea amoldado a su palabra. Y finalmente la tercera frase, que es paralela a la palabra reavivamiento, ella dice, es una resurrección de la muerte espiritual. Significa de que reavivamiento tiene que ver con resucitar nuestra vida espiritual. Todas aquellas esferas de nuestra vida espiritual que están muertas, que cada uno sabe, poder resucitarlas nuevamente. La reforma, el otro término, significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. Son dos cosas diferentes. El reavivamiento es un proceso de renovación en mi vida espiritual internamente. Y la reforma es una manifestación de esa renovación interna en nuestra conducta, en los hábitos, en la manera de vivir. Por lo tanto, si usted tiene un reavivamiento sin reforma, es simplemente sensacionalismo. Y si usted tiene una reforma sin reavivamiento, es simplemente un frío legalismo. Una obediencia porque alguien me obliga a. Por lo tanto, tenemos que buscar el equilibrio. Una renovación interna en mi vida espiritual y luego eso se va a manifestar en mi vida diaria, visible ante los demás. Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que en los años pasados. Por lo tanto, necesitamos un reavivamiento y una reforma. Antes de entrar al libro de Nehemías, los capítulos 8, 9 y 10 es el gran reavivamiento que hubo en el pueblo de Israel luego del cautiverio. Y quiero que nos ubiquemos un poquito en el contexto histórico, porque son dos libros que por ahí hace unos años, no me acuerdo en qué año, pero un par de años atrás estudiamos acerca de Esdras y Nehemías, ¿se acuerdan? ¿Sí? Algunos se acuerdan. Son dos libros muy interesantes, en sí son dos libros juntos, en los tiempos de Cristo se leían juntos estos dos libros. Pero si hablamos un poquito de fechas, para que nos ubiquemos, ¿sí? 2200 a.C. la persona de Job, 1900 la persona de Abraham, 1500 la persona de Moisés, 1400 a 1050 la época de los jueces. Y luego del 1050 hasta el 586 la monarquía. Ese es el bloque histórico que tenemos para entender Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías son mensajes que vienen después del cautiverio. ¿Recuerdan ustedes que con Roboam y Jeroboam, en el año 931, el reino se dividió en dos partes? ¿Se acuerdan? Después del rey Salomón. Lo pueden leer en 1 de Reyes 11. Y esa división fue que en el norte se intensificó la idolatría. Y Dios mandó profetas tras profetas para avisarle al pueblo del norte,
van a ser destruidos si siguen este camino. Y el pueblo no oyó. En el año 722 los asirios llegaron al norte e hicieron desaparecer a las 10 tribus del norte. Y los asirios eran asesinos. Les gustaba mezclar los pueblos para borrar la identidad del pueblo que habían traído, en este caso, Israel del norte. Y quedó Israel del sur, que se llama Judá, que hay 2 tribus allí, Judá y Benjamín. Y esta tribu también quedó tambaleante, estas 2 tribus. No les fue mucho menor la idolatría al reino del sur. Y finalmente, en el año 606, llegó el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor llega, en sí Nabucodonosor hizo 3 invasiones. 606, 605 la primera invasión, 596 la segunda y la tercera el 586. Dios le dio 20 años de gracia al pueblo para decirles, sométanse a Nabucodonosor. Si leen el libro de Jeremías 25, Dios dice, yo tengo un plan con Nabucodonosor. Yo tengo un plan con él, lo voy a destruir. Finalmente lo conquistó, ¿no? Qué interesante. Y en el 586, finalmente fue destruida las tribus del sur. 606, 605 hasta los años 537, 536 fueron los 70 años de cautiverio. Pero Dios había prometido, 70 años va a descansar la tierra del pecado de mi pueblo. Jeremías 25:11. Si ustedes miran las fechas, en el año 536, 537, terminaron el bloque de los 70 años de cautiverio del pueblo. Y luego el pueblo tenía que volver. El pueblo regresó en 3 diferentes regresos. Regresó por grupo. El primer grupo llegó con Zorobabel en el año 537. Ustedes lo pueden leer allí en Esdras 2. Llegó con unos 50.000 ex deportados a la tierra destruida de Judá. El segundo grupo fue con Esdras. Esdras en el año 457. En el año que Artajerjes da el permiso al pueblo para que regrese. Ahí comienzan los 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? O también las 70 semanas de Daniel 9. Y finalmente el último grupo que vino fue con Nehemías, en el 445-444. El pueblo estaba desolado. ¿Por qué es importante este contexto que les estoy contando? ¿Por qué tantas fechas? Porque Dios ahora va a levantar a estos hombres. Levantó a Zorobabel, levantó a Esdras, levantó a Nehemías, levantó a Josué, pero también se levantaron opositores. Y ahora Esdras y Nehemías, Esdras sumo sacerdote, Nehemías copero del rey y luego se hizo gobernador de Judá, van a tratar de hacer al pueblo regresar a las verdades bíblicas. Recordemos que el pueblo de Judá era un pueblo sin organización civil, sin el epicentro de la adoración que era el templo. Era un pueblo que estaba sin resguardo de los enemigos. La mayoría de los ancianos que habían ido al cautiverio ya habían muerto y los que venían estaban desilusionados por la situación que se veía. Las generaciones nuevas de jóvenes tenían desafíos. Venían con otro idioma, por ejemplo. Venían con otra cultura. Y además de eso, había pueblos que los asirios ya habían puesto ahí en la tierra de Judá. Y sobre todas las cosas, casi se habían olvidado del Dios del cielo. Si ustedes leen los libros de Esdras y Nehemías, dice que la gente fiel a Dios se empezó a casar con
personas que no eran del pueblo de Dios. Por lo tanto, este es el contexto que tenemos de Esdras y Nehemías. Un pueblo destruido, un pueblo debilitado, un pueblo sin organización teocrática, sin Dios en medio, un pueblo sin muros, sin templo. Entonces ahora Dios va a levantar, no solamente va a levantar hombres como lo que hemos nombrado, sino que va a levantar profetas. Ageo, Abdías, Zacarías, Malaquías. Si uno agarra esos mensajes, van a ver ustedes que son mensajes luego del exilio, post-exílicos, son profetas después de que el pueblo regresó del exilio. O sea, el amor de Dios continuó con el pueblo. ¿Y cuál era la razón de tanta atención de parte de Dios hacia Judá? Porque de Judá vendría ¿quién? El Mesías, el Señor Jesús. Y en el capítulo 8 de Nehemías empieza el proceso de reavivamiento del pueblo. Recordemos que el primer grupo llegó con Zorobabel. Ya tenían muy avanzado el templo y se promovió con Zorobabel la adoración a Dios. Si miramos Nehemías capítulo 8, vamos a leer los versículos 1 al 12. Los versículos 1 al 12 dicen así: Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de toda la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión, y junto a él estaban a su derecha Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: Amén, amén. Y se humillaron, adorando a Jehová, rostro en tierra. Los levitas, versículo 7, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Este es el texto. Este es el texto central para esta mañana. No sé si les llamó algo la atención. Ahí tienen varios nombres un poco extraños.
tenemos muchas repeticiones, escuchar, prestar atención, la ley, tenemos una respuesta de oración del pueblo. Por lo tanto, vamos a ver algunos detalles interesantes. Primeros dos versículos, 1 y 2. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Noten ustedes que en este versículo dice la Biblia que el que tomó la actitud de acercarse a Dios fue el pueblo. El pueblo tuvo anhelos de poder encontrarse con la verdad bíblica. Y a veces, generalmente, destacamos aspectos negativos del pueblo de Israel. Pero en este caso, un aspecto positivo. Un pueblo que tuvo un mismo sentir colectivo. Notemos que dice la palabra, vino. El pueblo vino. Él se acercó. El que tomó la iniciativa fue el pueblo. Qué bueno sería que a nuestros líderes se acerque el pueblo y le diga lo que vamos a ver hoy. La actitud colectiva. Se palpa un deseo, un anhelo de volver a escuchar un así, dice Jehová. Y la Biblia dice en el versículo 1, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Llaman a Esdras. Entra en juego ahora este hombre. ¿Por qué trajeron a Esdras? Si retrocedemos unos 13 o 14 años atrás, acompáñenme a Esdras 7. Esdras, capítulo 7. Versículo 6. La primera parte del texto dice así, subió Babilonia, la segunda parte del texto, Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Diligente. Diligencia. Este hombre dedicó tiempo a estudiar la ley de Dios. Algunos eruditos dicen que este hombre se sabía de memoria la Torá. Un hombre que amaba la Escritura, que dedicaba tiempo a estudiar la palabra de Dios. Miren el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Preparó su corazón, estudió la ley de Jehová, quiso vivir un estilo de vida como Jehová manda, no para una apariencia a la iglesia, al pastor. Un hombre que tomó una decisión en su corazón. Y el propósito de todo lo que él invirtió en el tiempo fue para enseñar, para instruir. De paso, si leemos Esdras 1, él viene de la familia de Aarón. Él era un sumo sacerdote. ¿Sí? Bueno, sacerdote en sí. Eso es importante. Este era un hombre que conocía de la Escritura. Por eso, en Nehemías 8:1, dice que llamaron a este hombre un hombre de Dios. Miren también el versículo 2, que nos habla del cuándo. Dice el texto 2, el primer día del mes séptimo. El mes séptimo. ¿Por qué ese mes es importante? El mes de Tisri es muy importante. Teníamos en este mes 3 fiestas. Teníamos la fiesta de las trompetas, teníamos el primer día, la fiesta de las trompetas, era el sonar de las trompetas antes de que llegara el día 10, porque el día 10 llegaba el día de la expiación. Y si miramos
Levítico 23, la persona que no se preparaba para el día de expiación era cortada del pueblo. El primer día de las trompetas fue acompañada por este hombre de Dios. Trompetas, preparación y lectura de la Biblia. El día 10, el día de expiación. Y el día 15, la fiesta de tabernáculo. El Rosh Hashanah. Que si leemos Levítico 23, 43, era para recordar que Dios había librado a su pueblo. Que Dios era el que había dado libertad a su pueblo. Era una pedagogía, como hablábamos en la lección hoy. Era un método práctico que Dios usaba para recordar quién era el libertador del pueblo de Israel. Y finalmente tenemos el propósito de esta reunión. El propósito de esta reunión es que los líderes convocaron a los hombres y las mujeres de la nación a esta asamblea especial para que, mediante la lectura de la ley, brindarles la oportunidad de aprender de Dios y de la historia con Dios. Elena G. de White dice, allí en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 376, si sus palabras son traídas a la vida práctica hablando de la Biblia, Dios abre el entendimiento de los hombres de manera definitiva y se le reconoce a la Biblia como el libro precioso, maravilloso que es. Esta es la sabiduría que, traída a la vida práctica, hace sabio a los hombres a lo largo del tiempo y de la eternidad. La Biblia tiene este poder. Dios se revela en la naturaleza. Dios se revela en su palabra. La Biblia es la más maravillosa de todas las historias porque es la producción de Dios y no de una mente finita. Quien hizo este libro fue la mano divina de Dios. Cuando uno lee este libro, uno va a tener el efecto que produjo la lectura de la Biblia en el pueblo. Si tu vida no está de acuerdo a este efecto que produjo la oración en el pueblo de Israel, la lectura de la Biblia en tu vida está pasando algo. Porque la lectura a conciencia de la palabra de Dios es la más maravillosa de todas las historias. Tenemos en la lectura de la palabra de Dios el poder para ser transformados. Y se llamó al hombre indicado. Si buscaran a alguien para enseñar de la Biblia, ¿te llamarían? ¿Tendrías la fama de Esdras, de conocedor de la ley de Dios? ¿Serías colocado en un púlpito para enseñar la ley de Jehová? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Esdras era un referente espiritual del pueblo. ¿Tú lo eres? ¿Lo soy yo? Nehemías 8:3. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando hablamos de ley, es un tema en la Iglesia Adventista, el tema de la ley, ¿no? Quiero decirle que la palabra Torá se repite muchas veces en estos textos. Miren, si me acompañan. Versículo 1. Esdras que trajera el libro de la ley. Versículo 2. El sacerdote Esdras trajo la ley. Versículo 3. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro. Y al final del versículo 3 estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro. Versículo 7. Están todos los nombres y dice que ellos hacían entender al pueblo la ley. Versículo 8. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios.
Versículo 9, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 12, habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 13, estudiar las palabras de la ley. Versículo 14, hallaron escritos en la ley. Versículo 15, al final, como está escrito. Y el versículo 18, leyó Esdras el libro de la ley. Cuando la Biblia repite algo, es importante. Esta palabra ley es muy importante, porque es una palabra que viene de la palabra yará, del hebreo, que es una palabra que habla de que alguien le está indicando con el dedo a alguien qué camino tomar. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Es como cuando alguien está perdido y le preguntan, ¿dónde queda la iglesia central? No, queda para allá, agarra 2 cuadras. Soy responsable de cómo le indico a esa persona que me está preguntando. En otras palabras, lo que está haciendo Esdras es tomar la responsabilidad de guiar al pueblo. A veces no comprendemos cuáles son las implicancias de guiar al pueblo de Dios. Cuando hablamos de Torá, no hablamos solamente de mandamientos. Cuando agarramos el paquete de la Torá de todo el Antiguo Testamento, hay historias, hay canciones, hay poemas, hay bendiciones, hay leyes que recordaron al pueblo de cómo salir de las dificultades con Dios. El ser humano tiende a olvidar. Esa lectura les ayudó a fortalecer, a recordar la fidelidad de Dios hacia ellos. La Torá incluye la ley, pero es más que eso. Incorpora la historia del pueblo de Dios y especialmente revela la dirección de Dios. Dios se involucra en la historia de la humanidad. Hechos 17, el apóstol Pablo. Dios no está lejos de la humanidad, sino que Él interviene, Él se sumerge en nuestro tiempo. Y lo mismo pasó en esta ocasión. En consecuencia, la comunidad israelita recibió un mensaje acerca de sus raíces y de su identidad. Los israelitas estaban recibiendo un mensaje que estaba casi muerto en sus mentes. Y su fe empezó a levantarse, a crecer, porque el poder de la palabra hace eso. Reavivamiento, reavivar o resucitar la vida espiritual. ¿Se acuerdan lo que leíamos al principio? Es el proceso de la palabra. Un hombre de Dios que viene a predicar, un pueblo que está con la necesidad de escuchar la palabra de Dios por influencia de otro hombre, Zorobabel, y la palabra que es oída, que recibe el oído del pueblo, empieza a tener efecto. Es importante la actitud que debe tener el adorador. Es importante cómo te acercas a la Biblia. Es importante cuál es el sentido interno que descargas al momento de leer la palabra. ¿Haces una lectura media superficial así y te vas? ¿O dedicas tiempo a saborizar la Biblia? Miren lo que dice Elena G. White. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio. Que dediques toda capacidad intelectual que está en ti para la lectura de este libro. Desgasta tu mente, desgasta tu tiempo, tus energías en leer la palabra de Dios. Dios desea que el hombre ejercite. El ejercicio es fortalecer la vida espiritual. Hacer un hábito de lectura. Formar de la palabra un estilo de vida. No que sea alguna teoría que queda acá muy lindo. Lo hizo Esdras, 7:10. Preparó su corazón
Es bajar la guardia de todos mis prejuicios y decir, Señor, acepto tu palabra. Dios desea eso. Lo dice nuestra profeta. Eso significa el ejercicio de las facultades de raciocinio. Dice, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Sin embargo, dice ella, ten cuidado con tu intelecto. Ella dice, sin embargo, no debemos endiosar la razón, que está sujeta a la debilidad y la flaqueza de la humanidad. No confíes en tus capacidades, entrégalas a la influencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo habla de todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Si hay algo en virtud de eso, en eso pensad. Dirige tu mente según lo que la Biblia está diciendo. No confíes en tu intelecto, dice la profeta nuestra. Ten cuidado de poner tu fe en tus cualidades. La pregunta es, ¿cómo nos acercamos nosotros a la Biblia? Ella dice, si no queremos que las escrituras queden veladas para nuestro entendimiento, de manera que no podamos comprender las más claras verdades, debemos tener la sencillez y la fe de un niñito. Si Dios lo dice, yo lo acepto. No ando con cuestionamientos, no ando con dudas, no ando con incertidumbre, no le ando buscando la vuelta. Es un escrito está, guíate por el escrito está. La fe de un niño. Estar listo para aprender y solicitar la ayuda del Espíritu Santo. Un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza debe inspirarnos humildad y debemos abrir su palabra con tanta reverencia como si entráramos en su presencia. Ten cuidado cómo te acercas al libro de Dios. Ten cuidado cómo preparas tu mente al abrir la palabra de Dios. ¿Cuál es tu actitud al entrar en contacto con la palabra de Dios? El pueblo llamó a un hombre de oración, a un hombre de Dios. Busca apoyo si es que hay algo en la Biblia que no entiendes. Apóyate en algún hermano. Mis hermanos, aquellos que conocen más de la Biblia, enseñen a sus hermanos. Instrúyanse entre ustedes. Si uno no lo sabe, haga como el pueblo. Busque a un referente. Tenemos herramientas de sobra. Ahora viene una lectura antifonal. Significa una lectura compartida. Se lee desde el frente y el pueblo hace algo. A veces este formato de que yo hablo y ustedes están callados, no es tan bíblico, ¿eh? No es tan bíblico. Al menos si miramos los cultos de la iglesia primitiva, si miramos los cultos del pueblo de Israel, no era tan así, ¿eh? No era que yo tenía la autoridad de decirles lo que quiero y ustedes aceptan y se van tranquilos. No. Porque a la hora de estudiar, mi mente desarrolla interrogantes. ¿Cómo? Totalmente. Por eso, por ahí en Malvinas ha pasado, ¿no? Que una hermana levanta la mano y la miran todos mal, ¿no? Y hace una pregunta a la hermana. Culto bíblico. Así eran los cultos en el pasado. Vamos a ver los versículos 4 al 8. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión, y junto con él estaban a su derecha Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos del pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo,
y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: Amén, amén. Y se humillaron adorando a Jehová rostro en tierra. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, mientras que el pueblo se mantenía atento en su lugar, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Había un culto organizado. Eran 2 grupos de 13 acompañantes con Esdras. El primer grupo, que está en el versículo 4, ellos ayudaban en la lectura de la Biblia. Saben que en los tiempos bíblicos no tenían Biblia como tenemos nosotros hoy. Eran rollos muy pesados y de paso tenía que ir a la sinagoga para escuchar, porque no podía tener mi celular, no tenía un PowerPoint, no tenía papel. Era carísimo tener un manuscrito. ¿Se acuerdan del etíope? Un hombre de mucho dinero. Él podía tener un rollo e ir leyendo en su carro tranquilo. Pero en tiempos bíblicos no pasaba eso. Y se necesitaba asistentes para ir corriendo el rollo e ir leyendo. Eso hacían los 13 nombres en el versículo 4. Pero en el versículo 7, los levitas, los otros 13 nombres, lo que hacían eran explicar la Biblia. Explicar. Recordemos que las generaciones más nuevas, más jóvenes, manejaban el arameo. El arameo era el idioma de Babilonia. Por lo tanto, no tenían contacto con el hebreo. Entonces no entendían, no comprendían ciertas palabras, ciertos pasajes. Y por eso mismo necesitaban estos levitas para que explicaran la Biblia. Los lectores de la Biblia, los que leían la Biblia y los que explicaban, seguramente entregaban comentarios al pueblo que estaba allí. Y tomaban ciertos pasajes y la gente tenía una duda, no entendí eso. Y ellos profundizaban las Escrituras. Noten que dice el versículo 3, desde el alba hasta el mediodía. Y yo me quejo por 2 horas y media de culto. Algo hay en mí que está mal. Hay algo que está pasando en mi comunión bíblica. Si yo no aguanto 1 hora de estar escuchando la palabra de Dios, ¿cómo esta gente aguantó 6 horas? Para preguntarnos, ¿no? Desde el alba hasta el mediodía. Y acá, cuando hablamos de ayudantes de la Escritura, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo podemos hacer para lograr una comprensión correcta de la Biblia? ¿Cómo conseguir una garantía de que comprendo lo que estoy leyendo? ¿O sale natural eso a la comprensión de la Biblia? ¿Cómo es el proceso de comprensión de la palabra de Dios? Algunos elementos negativos de alguien que enseña la Biblia. Cuando ven a los maestros que se paran, cuando ven al pastor, yo que estoy acá, ustedes tienen que analizar lo que estoy diciendo. ¿Y cómo hacen para analizar? Que sea la Biblia no necesariamente es una clase bíblica. Porque alguien esté usando la Biblia no quiere decir que estoy haciendo una enseñanza bíblica. ¿Me siguen? Yo puedo usar la Biblia para hacerle decir a la Biblia otra cosa que la Biblia no quiere decir. Que alguien lea la Biblia, o sea que la cite utilizando textos bíblicos para apoyar una determinada posición teológica, no significa que está defendiendo la verdad bíblica o que sus afirmaciones son bíblicamente sólidas. Les doy un ejemplo. La doctrina del tormento eterno.
Hoy hay muchas iglesias que predican el castigo eterno de los impíos. ¿Y de dónde salen esas ideas? De la Biblia. Usan textos como por ejemplo Apocalipsis 6, 9 al 11, las almas debajo del altar. Emplean por ejemplo Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro, que Jesús hizo correcciones en esa parábola. ¿Qué les quiero decir? Cuando ustedes escuchen a alguien, porque esta gente estaba explicando la Biblia, dediquen atención especial a qué palabras está usando esa persona. ¿Qué está diciendo esa persona de la Biblia? Porque nosotros individualmente somos responsables del escrito que se está explicando. Elena G. de White lo confirma así. Ella dice: es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña y en realidad contrarían todo el tenor de la inspiración. ¿Qué hacemos si alguien me dice que existe el infierno con Lucas 16? Bueno, no podemos hacer una doctrina de un texto, pero para defender esa idea, tú tienes que conocer de la Biblia. Una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Podrías cuestionar a alguien que te saca este texto acerca de esta doctrina? Desafío. Por lo tanto, ¿qué hacer cuando alguien está explicando la Biblia? Estos puntos que les acabo de decir es: cuidado cuando alguien se va a presentar a hablar. Ahora, lo que sí tenemos que hacer nosotros cuando alguien me va a hablar de la Biblia. Primero, tú debes estudiar por tu propia cuenta. Tienes que tener un ritmo de estudio. Y no hablo dedicar la hora de estudio del culto personal para estudiar. Eso es hora de meditación. Que hay un punto ahí que estamos fallando como iglesia. Hoy la gente busca mucho esto de la nueva era, la yoga, la meditación, porque en la Biblia hemos dejado de meditar. La meditación bíblica es en la mañana. Y en el día tenemos que tener un momento, un espacio de estudio. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, la Sociedad de los Testigos de Jehová tienen 2 días a la semana para estudio? Y en la Iglesia Adventista tenemos espacios de estudio. Hoy podemos agarrar el internet y hacer una reunión virtual. Tenemos tanto para investigar en la palabra. Tú eres responsable de cómo estudias la Biblia. Tienes que recordar que cuando lees la Biblia hay un tiempo, hay una distancia espacio-temporal tremenda en nosotros. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que buscar bien las palabras, los ritos, las cosas que se hacían en ese tiempo, para entender y aplicarlo o llevarlo a nuestro tiempo. Además, hay un idioma de por medio, es más, hay 3 idiomas de por medio, que eso no es fácil. Hay palabras del hebreo que no se pueden traducir al español. Se precisa armar una frase para explicar esa palabra, ese significado. La Iglesia Adventista tiene un método de estudio. Les quiero hacer la pregunta: ¿alguien sabe cuál es el método de estudio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ajá. Tiene un nombre. ¿Alguien sabe el nombre del método que estudia la Iglesia Adventista la Biblia? Sí, histórico, gramatical, teológico. ¿Saben qué es eso? Como adventistas debemos saberlo. Y no estoy hablando para pastores ni para ancianos. Estoy hablando para gente que pertenece a nuestra iglesia. ¿Sabes por qué la iglesia emplea ese método? Perdón, ¿puedo repetirlo, por favor? Sí. Método histórico, gramatical, teológico. Se los dejo para que lo investiguen. ¿Sí?
Ya se ha pasado el tiempo. ¿Están cansados? ¿Cómo estamos? ¿Están bien? Bueno, vamos entonces a aprovechar ya la última parte, ¿sí? Porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. Vamos a la respuesta del pueblo, ¿les parece? Vamos a ver qué efecto produjo esta lectura de la Biblia. ¿Qué consecuencia hubo en el pueblo? Miren el versículo 6. Dice que Esdras bendijo a Jehová. Y todo el pueblo alzando sus manos respondió, amén, amén. Y luego dice la Biblia, se humillaron adorando a Jehová rostro en tierra. La Biblia dice que el pueblo al unísono, mientras levantaba las manos al cielo, que de paso levantar las manos al cielo no es pentecostal, ¿eh? Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero que hombres levanten las manos con intención santa, orando a Dios. ¿Sí? Los gestos al adorar, al expresar mi adoración a Dios, no es pentecostalismo. Y el pueblo, dice la Biblia, que adoraron e inclinaron la cabeza con el rostro en el suelo. Y dijeron 2 veces la palabra amén y amén. Esa palabra es muy importante. La palabra gemein en el hebreo, o jamán. Esta palabra significa confiar, creer, estar firme, seguridad. Es una palabra que destaca el deseo de que Dios escuche mis oraciones. Y en 2 Corintios 1, el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. Porque el amén es la garantía de que Dios me acompaña. Yo tengo el deseo que Dios venga conmigo. Cuando el pueblo tuvo ese reavivamiento interno por la palabra, ahora sale la reacción externa y es adorar y postrarse en adoración a Dios. Mientras el pueblo escuchaba las palabras de Dios, brotaron las lágrimas del pueblo. La Biblia dice que el pueblo lloró. Y saben que la Biblia, la palabra, según allí en Hebreos 4:12, dice que la Biblia es una espada de doble filo, que llega hasta el interior. El poder está, en escrito está. Y fue tal poder que la palabra tuvo en esa lectura que la gente vio su pecado. La gente se dio cuenta de su actitud impía. Y a tal punto que empezaron a llorar y a derramar tantas lágrimas que hubo un lamento en el pueblo. Porque la palabra de Dios, cuando nos muestra la bondad, la misericordia, el amor de Dios, nace en nosotros el reconocimiento de lo sucio que soy. Nace en nosotros las deficiencias y se muestra lo incapaces que somos ante los ojos de Dios. La palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Porque en la palabra está el poder, mis hermanos. Si tú quieres ver poder en tu vida, lee la Biblia, estúdiala. Apréndete de memoria los pasajes bíblicos. Si no, jamás habrá un reavivamiento en tu vida, ni en la mía. Necesitamos estudiar. Dice el versículo 10, que los líderes condujeron al pueblo. Gente, es un día de alegría hoy. No es un día de tristeza, no es un día de lamento. ¿Saben por qué?
porque es la alegría que produce el Espíritu Santo en nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, dice esto, miren. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay dolor que tiene la gente que causa el pecado. Cuando la gente practica el pecado te las cobra. Y ese sufrimiento es impío. Pero hay un sufrimiento de parte de Dios que es bueno. Cuando tú lees la palabra y la palabra te dice tu pecado y la palabra empieza a leer tu condición impía y tú dices, Señor, soy el peor de todos. Y brotan esas lágrimas que tú y Dios saben. Cuando sales a hacer tu culto personal por allí y te encuentras con Dios de manera individual, es el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros para salvación. Y esto pasó en el pueblo. Una adoración sincera. Una adoración sincera. Si nunca has tenido esa experiencia, hay un problema allí. Y esto es algo personal para ustedes, ¿no? ¿Lloras delante de Dios? ¿Produce la palabra tal impacto en tu vida, en tu mente, en tu corazón que se derraman lágrimas? Lágrimas de oración, de grato olor que suben al reino de los cielos. ¿Será que estamos teniendo esta experiencia que tuvo el pueblo? Dice allí Profetas y Reyes, cuando el pueblo se postró delante de Jehová confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes, le alentaron a creer que Dios, según su promesa, oía sus oraciones. No solo debían lamentarse y llorar arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. Dijeron esos instructores, levántense, bendigan a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo. Instructores que supieron discernir entre el llanto que provoca el pecado y el llanto que provoca el arrepentimiento y que es para vida. Tenemos que concluir. Algunas lecciones prácticas de lo que vimos hoy. Sé que hubo textos que no pudimos explicar, pero lo pueden estudiar en su casa. Yo los invito a que mediten estos textos porque la iglesia adventista necesita un reavivamiento. Necesitamos, queridos hermanos, dedicar tiempo a la Biblia. Yo cuando vine otra vez a predicar ya les dije esto, pero se los vuelvo a repetir. La pandemia ha sido una especie de filtro que me ha demostrado cómo estoy yo espiritualmente. Muchos hermanos seguramente no están acá porque la pandemia se los llevó, destruyó, hizo añicos su vida espiritual. Jeremías 12:5 dice, si te cansaste con los que corren a pie, ¿cómo vas a hacer cuando estés corriendo con los que están a caballo? Se viene una crisis para el pueblo de Dios en estos tiempos. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber de que la única salvaguarda en nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Para conocer al Señor por medio de su palabra, debemos acudir con Él con frecuencia. No hacerlo por sábado de por medio o al sábado voy. Tenemos que buscarlo diariamente. Miren lo que le dijo Dios a Josué. Estudia constantemente este libro de la instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está descrito. Entonces, cuando hagas eso, Josué 1:8 dice, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. No porque Dios me da
cuando yo le obedezco, no es un Dios servil, sino de que las decisiones que voy a tomar, una claridad de vida voy a tener, que Dios me dará el éxito en todo. Y las cosas malas que me pasen, Dios me va a acompañar en esos momentos. No estaremos exentos de situaciones difíciles, pero tendremos prosperidad, tendremos tranquilidad, paz, seguridad cuando estemos en problemas difíciles. El Salmo 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y el versículo 2 es el clave: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Esdras y Nehemías son descritos. Lean todo el paquete. Esdras es un hombre de oración. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 13. Oración tras oración de Nehemías. Léanlo. De Nehemías 1 al 8 es la construcción edilicia, física de la ciudad. Perdón, 1 al 7. Del 8 al 13 es la construcción espiritual del pueblo. Y fíjense, el capítulo 13 habla del sábado. Terminó echando a los comerciantes, Nehemías. Terrible. Supieron adentrarse en la palabra de Dios, encontrar la clave para la edificación de la vida cristiana. Sería hermoso que el cielo dijera de nosotros estas palabras. Así que el pueblo se fue a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Nehemías 8:12. Que Dios te bendiga en tu vida personal. Gracias por el tiempo, gracias por escuchar este mensaje que Dios nos trajo hoy en esta mañana. Que Dios bendiga tu vida espiritual, compartida, de testimonio en donde trabajas, por donde andas. Que edifiques a los que están a tu lado. Que Dios te bendiga ricamente.